Hola muchachos, muchachas, bienvenidos entonces a esta actividad sincrónica 02 y gracias por comprender entonces por qué se hace. Y bueno, no está de más recordar que una actividad sincrónica ocurre en tiempos diferentes, que ustedes deciden cuándo hacerlo y hemos pactado de cuándo ustedes evidencien la actividad que se hace. Hoy la idea es descubrir o redescubrir, profundizar un poco más en la estructura base clásica o aristotélica que debe cumplirse en el texto dramático, el guion literario, el libreto, es decir, donde está la historia dramática. La idea no es embalarnos todavía con la parte técnica, hay mucho tiempo para trabajar con la parte técnica, pero si no tenemos una buena historia, ni modo. Hay películas que en lo técnico es muy tesa, pero la historia es muy floja. Bueno, evitar hacer la tarea por cumplir. La idea es no aburrirse y pasársela con este ejercicio de las 16 escenas del esquema de la estructura aristotélica o clásica. Nos va a ayudar mucho a ver mucho más las películas, películas que ya hemos visto y cómo a partir de utilizar este esquema podemos analizar las películas que querramos. Estas son las 16 escenas que tiene una película y no solo una película, un seriado de 22 minutos, de 12 minutos, digamos como Phineas y Ferb lo aplican. Ahora, las 16 escenas no se dan, a veces se dan 8 escenas, a veces son 11 escenas, pero lo que sí debe tener una pauta es esta curvatura que tenga la historia. No importa que esa historia esté contada del final hacia el principio. Entonces, este mapa es muy bacán. Se va a complementar esta clase con el mapa para que ustedes lo puedan descargar, imprimir y lo tengan a la mano en el momento que quieran analizar alguna película de sus favoritas. Entonces, con este modelo de Virgilio Ariel Rivera, que es el que ha estudiado mucho esto, nos va a permitir entonces nosotros avanzar sobre la escena 1, en la presentación. Entonces se van guiando con la lectura de estas diapositivas y también del mapa. Entonces en la escena 1, la presentación, que es donde es el preámbulo, nos presentan los personajes, el escenario donde sucede la historia, qué va a ocurrir. Hay unas escenas bajas y esas escenas bajas son las que nos van preparando a nosotros como espectadores para todo lo que sigue a continuación. Entonces, insisto, vuelvo y digo que es muy chévere este modelo de cómo analizar una película y no solo analizar las películas cómo funcionan, sino que de esta manera de nosotros extraer las escenas como fueron diseñadas en una película, nosotros practicamos y podemos crear nuestras propias historias. Entonces, bueno, escena 2, 3, 4, 5. Y cuando estamos hablando de la reflexión, es cuando nos mandan a comerciales, cuando nos mandan a los comerciales y bueno, debemos de regresar de ellos. A veces los comerciales son 3 franjas o 2 y acá vuelve a aparecer el ítem de reflexiones. O sea que hay dos escenas que son de reflexiones, pero bueno, esas escenas son muy corticas y son imperceptibles por el espectador. Es cuando la pantalla se pone en negro o en el teatro cerraban con el telón. Escenas 6, 7, 8. Entonces miren que vamos avanzando y cada escena se va explicando qué se desarrolla allí, qué ocurre allí, qué le pasa al personaje. Y es muy fácil de uno guiarse con este modelito. No puedo detenerme a leer cada parte porque el tiempo va avanzando y el video entonces me va a quedar muy pesado. La idea es que el video no les quede muy pesado. Pero la idea es seguirse con los ítems. Nudo, escena nudo, conflicto, los problemas que suceden allí. Y hay otra parte acá muy necesaria de explicar, que es la que sigue acá, eh, que es el final. ¿Sí? El final de la historia, el clímax, el declive, las soluciones posibles, solución autoral, consecuencias,
Y la escena 16 es cuando aplaudimos, terminó la película y dijimos, qué buena historia, qué buena película, no solo por la parte tecnológica, la parte técnica, las fotografías, la actuación, la música, sino por la historia, que la historia realmente nos generó una emoción, también nos hizo subir al plano de la racionalización, unas reflexiones interesantes y la pasamos bien con la peli. Entonces, bueno, la idea es que todas las historias dramáticas de teatro, cine, televisión nos dejen conocimiento. Si no adquirimos un conocimiento por esa diversidad de emociones que tenemos a través de una buena historia dramática, no aprendimos nada. Perdimos el tiempo de alguna manera. Como ver un partido de fútbol. Pues un partido de fútbol nos causa emoción, pero luego no nos deja nada de enseñanzas para la vida misma. Entonces, bueno, los invito a que disfruten de la actividad que es el taller 1 de la unidad 3. Se entregaría el sábado 5 de julio a las 11:45. Y bueno, se trata de ver, oír y percibir la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin. Acá está el enlace, seguramente ya la han visto, si no, es una gran película que no pueden dejar de ver, porque bueno, Charles Chaplin es el escritor, el director, el actor. Yo creo que ya la habíamos visto en un semestre anterior, pero ahora vamos a analizarla con otras cosas. A ver qué ocurre, como una misma película la estudiamos varias veces para extraerle cada vez cosas más interesantes, no solamente la actuación, acá es la escritura de la historia, esa estructura dramática que él como escritor utilizó para escribir cada una de las escenas, luego llevarlas al escenario, en el escenario pues de la cámara. Entonces, bueno, gracias por comprender este llamado eh, de poder hacer una actividad guiada, de ustedes ser autónomos, y eso es muy sano porque nos va ayudando a que no necesitamos a alguien que nos esté dando órdenes para hacer las cosas, sino que nosotros de manera autónoma podemos acceder al estudio y a muchas otras cosas. Entonces, bueno, disfruten de la película, disfruten del análisis de las 16 escenas que funcionan perfectas en esta película. Chao, se cuidan.